Bien, amigos, saben ustedes que ahora en el sol de nuestra España les damos la bienvenida a ESNE Más. ESNE Más es la serie donde conocemos a personalidades, tanto de Argentina, pero también de España, que son parte de esta fusión hispano-argentina. Y en este episodio estamos, por un lado, con Pablo Villarruel, un hombre que maneja la prensa del Centro Asturiano de Buenos Aires. Hola Pablo, bienvenido a ESNE Más y bienvenido al Sol de nuestra España. ¿Cómo estás? Hola Oscar, buenos días, ¿cómo estás? La verdad, un gusto estar compartiendo con ustedes este nuevo ciclo en donde nos estamos viendo las caras, siempre lo hacemos a través de la radio, así que Sí, contento señor. de poder usar este nuevo medio también. Bueno, excelente. Pero Pablo no está solo, les contamos. Está acompañado, en este caso, con una dama. Ella es Coral Adar. Les cuento que Coral es de Norteamérica, es norteamericana. Pero ¿saben qué? Estoy sorprendido. Adoptó a Asturias. Norteamericana adoptó a Asturias como segundo hogar. Es creadora de contenidos sobre turismo, gastronomía de Asturias. Coral, bienvenida a la República Argentina. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Oscar. Muy bien. Aquí en Buenos Aires, genial. Bueno, ¿cómo has captado la lengua, el castellano, el español, ¿no? Porque te noto que estás muy bien formada. Bueno, ya vamos a charlar, a conversar contigo, Coral, porque tenemos algunos temas para conversar aquí en lo que es ESNE Más y lo que es el Sol de nuestra España, edición federal. Pablo, contanos un poquito sobre este cuarto Congreso Mundial de Asturianía que se llevó a cabo en Villa Viciosa del 7 al 9 de noviembre último, como representando a centros asturianos del mundo. Contanos un poquito los temas que se trataron, objetivos, contanos un poco y qué instituciones también participaron. Danos un pantallazo general, por favor. Bueno, el pantallo general es que en 3 días más de 40 centros asturianos de todo el mundo nos reunimos Ujú. con dos representantes por cada centro, Sí, representantes de Argentina, de Chile, de México, de Cuba, de Estados Unidos, de España, de Suiza, bueno, y de otros lugares donde también hay centros asturianos. Y el objetivo de este congreso, que hacía algo importante, más de 20 años que no se realizaba este Congreso Internacional de Asturianía, donde se trabajaron muchos temas, tuvimos mesas de trabajo, tuvimos exposiciones, con sí. Coral, una de ellas fue quien expuso toda la labor que hace ella a través de todo lo que es el contenido digital, como ella Ujú. muestra Asturias, y Sí. se centró el Congreso en poder escuchar las distintas voces de cada centro asturiano repartido por el mundo, las experiencias y cómo hacen ellos para seguir transmitiendo la cultura asturiana de distintas partes del mundo. Y también tuvimos algunos ejes de trabajo donde a través de mesas redondas se trabajaron temas como la juventud y el recambio generacional, las nuevas tecnologías y la función de los centros asturianos y su continuidad. Así que bueno, esos fueron los temas que estuvimos trabajando arduamente durante el 7, 8 y 9 de noviembre en Villa Viciosa, Ujú. por supuesto auspiciado por el Principado de Asturias, que fue quien invitó a cada centro asturiano a participar. Bien, correcto, excelente entonces. Obviamente, funcionarios del Principado de Asturias, entre ellos el presidente Adrián Barbón, estuvo presente, es así, ¿no es cierto, Pablo? Estuvo el presidente Adrián Barbón, también estuvo la Ujú. vicepresidenta Aliamedo y Sí, también Olaya Romano, ya muy conocida hola. en nuestra casa, que siempre es muy bienvenida Sí, participando, y fue quienes estuvieron a cargo de toda la organización del increíble evento que participamos. perfecto, excelente. ¿Y recordás que otras instituciones también, en este caso de la República Argentina, han participado, Pablo? Sí, de Argentina participaron también el Centro Asturiano de Mar del Plata, el de Lanús, el de Tucumán, el de Comodoro Rivadavia. Sí, eh, También estuvo el Centro Cangas de Narcea. La bien. verdad, los chicos del Centro Asturiano de Santa Fe también. La verdad, Ujú. un encuentro donde muchos centros asturianos, como sabemos, hay mucha colectividad asturiana en la Argentina y Sí. por supuesto muchos centros asturianos también. Ujú, perfecto, excelente. Bueno, Coral, vamos a conversar un poquito aquí en ESNE Más, en el Sol de nuestra España, edición federal.
Hablando de participaciones, Coral, contanos un poquito, porque tú fuiste parte de un panel sobre tu trabajo en redes. Contale un poco a la audiencia y a toda la comunidad del Sol de Nuestra España, Edición Federal y del ESNE+, cómo nació Explore Asturias y de qué se trata. Bueno, yo llegué a Asturias de visita y fue un poco amor a primera vista. Mm, Entonces, un poco de tiempo pensándolo, decidí al final mudarme a Asturias y me encantó vivir ahí porque como me encanta viajar, por eso estoy aquí en Argentina. ujú. Me gusta Asturias porque siempre pude viajar, conocer sitios nuevos, probar restaurantes nuevos y me gustó mucho pues hablar de estos sitios con mis amigos, recomendar los sitios y al final pensé pues si a mis amigos les gustan mis recomendaciones, ¿por qué no comparto estos sitios que me encantan con el resto de los asturianos o del mundo? Y empecé a subir vídeos y poco a poco pues creció un poco mi comunidad y así nació Explore Asturias. Claro. Bueno, tú eres de origen norteamericana. ¿De qué parte de Norteamérica? ¿De qué lugar? Atlanta, yo Atlanta. Bien, bien. ¿Y has adoptado Asturias como tu segundo país? O sea, te ha seducido de alguna manera Asturias, ¿no es cierto? Para quedarte, creo que viviendo, es así, ¿no es cierto? sí, bueno, más que todo los asturianos me adoptaron a mí, yo diría Ah, así. bueno, muy bien, muy bien. Como dice, mira, como dice una frase tan popular, y tú, Pablo, la conoces también, Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Ah, ¿quién estuviera en Asturias en todas las ocasiones? ¿O no es así, Pablo? Así. Exactamente. No, y vos sabés que aparte es muy lindo, a ella la conocimos, por supuesto, Sí. personalmente en el Congreso, pero nosotros veníamos trabajando ya hace más de un año y medio en una Ujú. edición cultural, en un espacio cultural que tenemos a través de nuestras redes, @Centro Asturiano de Buenos Aires, donde todos Sí, los domingos compartimos información sobre sí. turismo, sobre Bien, tradiciones, sobre comidas asturianas. muy Y bien, bueno, justamente Coral es quien muchas veces nos facilita su contenido, porque ella es quien se dedica realmente a claro. generar contenidos de calidad Ujú. y con mucho amor, y por eso a nosotros nos contagió mucho de su trabajo y por eso lo podemos compartir también en nuestras redes para que las personas desde su casa, a través de una red social, puedan conocer Asturias, quienes no tienen la posibilidad de viajar a España, que también puedan conocer todos los encantos, todos los maravillosos lugares y las tradiciones que tenemos los asturianos. Pero claro que sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Me olvidé preguntarte, Coral, ¿en qué lugar de Asturias estás residiendo? Contanos. Ahora mismo vivo en Gijón, pero también viví una época en Oviedo, entonces entre Ah, estas... está bien. Está bien, lo veo bien. Pablo, la visita de Coral acá a la Argentina obviamente tiene una relación con mostrar Asturias fuera de Asturias, pero generando también este puente de fusión hispano-argentina, ¿no es cierto? Y esto se puede ver y se traduce en el arduo trabajo que realizan desde la institución. ¿Qué les dejó este Congreso de Asturianía 2025, chicos? Bueno, el Congreso nos dejó conocer distintas realidades. Todos los Ujú. centros atravesamos las mismas realidades en Claro. distintos lugares del mundo y poder Ujú. compartir cómo estamos transmitiendo la cultura, cómo seguimos manteniendo vivas nuestras tradiciones de Ujú. diferentes maneras, a través de las redes sociales, a través de la gastronomía, a Claro. través de la música. Ujú. La verdad que fue muy impactante. Como te decía, hacía 20 años que no se realizaba este Congreso, que bueno, estuvo muy bien representado por nuestra presidenta, Pilar Simón, y yo estuvimos representando a la Argentina, pues más precisamente al Centro Asturiano de Buenos Aires, y también Sí. a Andrea Ordieres. Bien, perfecto. Y desde tu óptica también, Coral, ¿cómo lo has visto todo esto? Contanos. Bueno, por mi parte fue muy interesante poder estar ahí porque estuve en una mesa hablando un poco de Asturias en las redes sociales, Claro. entonces compartí punto de vista de para mí que es la mejor manera para enseñar Asturias, Ujú. cómo vemos un poco Asturias y la cultura asturiana en las redes sociales. Entonces fue muy interesante pues poder compartir mi experiencia con todos los participantes. Perfecto, excelente. Coral.
Pregunta, contanos porque es la primera vez que visitas la República Argentina y si es así, ¿qué lugares has recorrido? Contanos un poquito. La verdad es que llegué ayer a Buenos Aires. Mm, Voy a estar aquí un par de días mm, y luego el recorrido va a ser por el sur de Argentina, bien, con naturaleza, por eso vivo en Asturias. Vine a Argentina un poco a ver la naturaleza que tenéis aquí, que siempre bien. me llamó mucho la atención. Claro. En lo que tiene que ver la gastronomía, el poco tiempo que ya estás acá en Argentina y obviamente lo vas a trasladar al sur del territorio nacional, ¿has probado algún plato? ¿Te han invitado a disfrutar de algún plato distinto de lo que tú habitualmente disfrutas allá en Asturias? Bueno, comí hoy empanadas. Bien, bien. Justo comentaba Pablo que un plato que me gusta mucho en Asturias, que se Mm. come mucho en el concejo de Sobrescobio, es el cordero a la estaca, que siempre Sí, me ha pues que trajeron los inmigrantes sí. de Argentina. El cordero Ujú. a la estaca, muchas ganas de probarlo aquí y ver, comparar un poco cómo se hace en Asturias y aquí. Ajá, Pablo, esto va para vos. Por favor, la tienen que llevar a comer un buen asado también a Coral, Sí, ¿eh? por supuesto que está invitada para nuestra sede de Vicente López. Mañana Bien, seguramente, o el fin de semana, haremos un bien, asado con bien. toda la expectativa para que, bueno, también pueda conocer ella nuestro espacio de Asturias en Vicente López, nuestra sede Ah, deportiva. exactamente, ese campo Covadonga que está bellísimo realmente y siempre lo destaco, lo señalo, el trabajo que lleva Pilar Simón, que preside la institución, y toda la comisión directiva del Asturiano, ese trabajo y ese campo obviamente la sede social en la calle Solís, pero el campo Covadonga en Vicente López es bellísimo, el trabajo y el mantenimiento y todo lo que se viene y que siguen trabajando es muy importante. Así que, Coral, seguramente, claro, tú tienes redes sociales. ¿Cómo te pueden seguir a vos en las redes sociales, Coral? Contanos un poco. Subo contenido en Instagram, TikTok y Facebook. El usuario es coral.explorer.asturias en todas las Bien, redes sociales. bien. Coral.explorer.asturias. Sí, Explorer, porque Explorer. empezó en inglés, entonces sí. Perfecto, excelente. Bueno, Pablo, como siempre, tú sabes que es un placer tenerte aquí en nuestra propuesta de comunicación y te invito a Pablo que le dejes un mensaje a toda la comunidad ESNE del Sol de nuestra España, edición federal, en lo que tiene que ver con esta asturianía y las descendencias de los asturianos en la segunda, tercera y cuarta generación que están acá en el territorio argentino, Pablo. Bueno, que sigan acercándose a nuestro centro, no solo a las actividades culturales, sino también a las deportivas. Estamos con muchas actividades que conectan Asturias Ujú. y a nuestro país. Ahora se va a venir la gente del Sporting de Gijón a hacer un campus Sí, deportivo, así es. ahora en los próximos días. También la Ujú. gente de Oviedo quiere volver. O sea, nosotros seguimos trabajando para todos los asturianos, para todos los descendientes que queremos seguir manteniendo la cultura viva de nuestra patria querida. Perfecto, excelente. Bueno, amigos, por un lado la tuvimos a Coral, a esta dama, Coral Adar, norteamericana, nacida en el país del norte, pero se fue a vivir a Asturias, su corazón está en Asturias también. Y por otro lado a Pablo Villarroel, un hombre de prensa del Centro Asturiano de Buenos Aires, que como siempre, chicos, tanto a vos, Coral, y a vos, querido Pablo, gracias por estar con nosotros aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y en esto que es ESNE Más para todo el país y el mundo. Chicos, gracias a ustedes y hasta la próxima. Nos estamos viendo, ¿eh? Nos Hasta la vemos. Chao, próxima. chao. Gracias, gracias. Y recuerden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir también el video. Gracias por acompañarnos y los esperamos en otro episodio de ESNE Más. ¿Saben por qué? Porque somos descendientes. Somos el sol de nuestra España, edición federal. Sentimiento hispano-argentino. Saludos y buena vida. Chao chicos, nos vemos. Chao, Chao. gracias.